Buenos días a todos y bienvenidos. Soy Pepa López, Marketing de Git2Get y hoy moderadora de este webinar Aienta Consulting and Splunk. Os quiero presentar a Álvaro de Miguel y a Roberto Moreda, que serán las personas encargadas de realizar la presentación. Como sabéis, con su exposición nos darán a conocer cómo es Splunk. Puede monitorizar los datos críticos de tu infraestructura y contextualizarlos. Además, darán respuesta a los casos de uso más importantes para la lógica de tu negocio. Bueno, pues Álvaro, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, Pepa. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, se te escucha perfectamente. Muy bien, pues vamos a compartir mi pantalla Gracias, Álvaro. y vamos a comenzar el webinar. Bueno, como comentaba Pepa, mi nombre es Álvaro de Miguel, soy ingeniero preventa de Splunk en Arrow y bueno, vamos a dar un webinar conjunto con mi compañero Roberto Morera, que es consultor en Aienta. Como comentaba al principio Pepa, vamos a ver cómo puede Splunk ayudarnos a monitorizar nuestra lógica de negocio y nuestros entornos más críticos. Todo lo que vamos a ver en el webinar a fecha y día de realizar este webinar existe, pero está sujeto a cambios, hay que tenerlo en cuenta para futuras consultas. ¿Qué vamos a tratar durante la sesión de hoy? Pues bueno, la primera parte la voy a liderar yo. Vamos a ver de forma resumida o alto nivel cuáles son los conceptos básicos de Splunk, cuál es su filosofía de funcionamiento. Después vamos a pasar a ver la arquitectura del producto, ¿de acuerdo? Muy alto nivel. Y por último, veremos cuáles son las ventajas del producto en cuanto a flexibilidad, escalado y respuesta ante diferentes casos de uso. Y ya enlazaremos con la segunda parte que liderará mi compañero Roberto, donde ya hablaremos directamente de un caso de éxito en un cliente de banca. ¿De acuerdo? Ya veremos, analizaremos las necesidades del proyecto, cómo se afrontó el desafío con Splunk y cómo se implementó la solución. Y terminaremos el webinar, como bien apuntábamos anteriormente, con una ronda de preguntas y de respuestas. Aclarado el contenido del webinar, vamos a comenzar con unos conceptos básicos de lo que es Splunk. Splunk, es posible que a vosotros os suene, los que tengáis un background de ciberseguridad, como un producto, como una marca de SIEM, pero Splunk no es un SIEM como tal, es mucho más que eso. Splunk surge en el año 2003 en Estados Unidos con la idea de ser un Google del centro de datos, ¿vale? Un Google en el sentido de recopilar y mostrar información de nuestros activos críticos, ¿de acuerdo? De tal forma que pudiésemos pasar de un lenguaje ininteligible para el usuario estándar, un lenguaje compuesto de logs, de eventos, de información, de números que aparentemente son inconexos e incoherentes, a una información presentable y legible por parte de cualquier usuario. ¿De acuerdo? De tal forma que estamos hablando de una solución, un producto que sea capaz de escuchar los datos que están arrojando nuestras máquinas y transformarlos en algo legible e intuitivo. Desde 2003 hasta ahora, pues el mundo ha ido evolucionando, han ido apareciendo nuevos actores, nuevos elementos, nuevas ideas, nuevos procesos. En definitiva, el mundo tecnológico ha ido creciendo en paralelo con el mundo real. Y a medida que crecíamos, pues Splunk se ha ido adaptando a esos nuevos entornos, a esos nuevos paradigmas, y ya no solamente vamos a leer información de nuestras máquinas, de nuestro CPD, sino que vamos a empezar a integrar fuentes de datos muy variopintas de cualquier tipo de formato y en cualquier momento temporal. ¿De acuerdo? Ya no solamente nos quedamos en información de servidores, sino que pues metemos información de nuestros microservicios, nuestras aplicaciones web, nuestros switches, nuestros cortafuegos, balanceadores de carga, etcétera. Si queremos aterrizar esto en un ejemplo realista, podríamos hablar de una fábrica de ensamblado de vehículos. Imaginaos, tenemos una fábrica de ensamblado de coches del fabricante que sea, y en esa fábrica pues tenemos brazos robóticos, tenemos unidades de control, tenemos aparatos, dispositivos de red, aplicaciones de negocio,
sistemas de gestión de almacenaje, un RP, un CRM, en fin. Como comprenderéis, cualquier cliente o cualquier red es compleja, ¿de acuerdo? Por todos los componentes que la forman. Con Splunk podríamos estar leyendo en tiempo real información de cada uno de estos silos que estáis viendo aquí, que por sí mismos ya constituyen un universo de datos que aparentemente están aislados unos de otros, ¿de acuerdo? Pero con Splunk lo que vamos a poder hacer es recopilar toda esta información y transformarla en información útil para nuestra compañía. De tal forma que, aunque yo tenga la información aislada en silos, yo pueda recopilarla, darle cierta correlación, darle cierta inteligencia, analizarla y luego presentar unos resultados legibles que incluso pueden anticiparse al futuro, ¿de acuerdo? Mediante las técnicas de Machine Learning que incluye el propio producto. ¿Qué es lo que diferencia Splunk de la competencia? Pues que realizar este tipo de, o implementar este tipo de soluciones es bastante complejo, ¿de acuerdo? Convertir datos en tiempo real, desestructurados y de todo tipo de índole en información útil es realmente complicado, es muy complejo de realizar. ¿Por qué? Pues como comentaba antes, normalmente tenemos los datos en silos, aislados unos de otros, sin aparente correlación. Para gestionar toda esta información tenemos que tener unas soluciones de gestión del dato bastante fuertes, además de unos data lakes enormes con unas bases de datos bastante amplias. Tenemos que tener un... por favor, ¿podéis poner de mute que se mete ruido de fondo? Gracias. Tenemos que tener también un equipo de gestión de infraestructura bastante formado, ¿de acuerdo? Porque este tipo de soluciones pues requieren una base de datos brutal detrás y una arquitectura... Por favor, el mute. ¿Hola? Gracias. Y por último, además, los datos hay que someterlos a un proceso de extracción, transformación y carga. Esto quiere decir que antes de insertar la información en la plataforma de datos, tenemos que generar un esquema, tenemos que saber cómo es el dato para poder decirle a la plataforma cómo queremos que lo ingeste, ¿de acuerdo? Y es un trabajo bastante arduo y complicado. Sobra decir que cualquier cambio en el tipo de dato que estamos ingestando supone una modificación de la arquitectura, ¿de acuerdo? Que puede ser desde uno de los puntos a un cambio total de la arquitectura que hemos desplegado. Como comprenderéis, pues este tipo de soluciones tiene un coste tanto operativo como de recursos tecnológicos bastante elevado. Con Splunk ganamos una capa de abstracción superior mediante una plataforma de datos para todo. ¿De acuerdo? Con Splunk lo que tenemos es una plataforma centralizada en la cual yo puedo ingestar cualquier tipo de información, venga estructurada o no, de cualquier fuente y en cualquier momento del tiempo. ¿De acuerdo? Yo puedo ingestar información del pasado para realizar análisis e investigaciones forenses, por ejemplo. Obviamente, tengo capacidades de análisis del dato en tiempo real. Splunk es una plataforma pensada para el tiempo real. Y luego, además, puedo utilizar el Machine Learning para realizar predicciones y saber en un futuro cómo se va a encontrar un sistema o un servidor, por ejemplo, en un momento dado en base a las métricas que me esté arrojando en un momento dado. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, lo que podemos hacer es construir mediante aplicaciones, luego haremos un poquito más adelante en qué consiste esto, podemos construir casos de uso que vayan dando respuesta a cada una de estas problemáticas que aparecen aquí. Por favor, el mute. Gracias. Podemos dar respuesta a los casos de uso que aparecen aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Aquí aparecen 4 campos, pero bueno, en realidad hay bastantes más. Con Splunk podemos ir tan lejos como lleguen nuestros datos. ¿De acuerdo? Splunk como tal tiene un enfoque de investigación, en tanto que la plataforma es adaptable, como os comentaba antes, está pensada para el tiempo real, nos va a proporcionar un valor de forma rápida y podemos escalar de forma masiva, ¿de acuerdo? Desde 1 giga de ingesta diario hasta donde queramos llegar.
de tal forma que eso nos va a proporcionar el tejido suficiente como para poder enviarle información en cualquier tipo de estructura o sin ella, de cualquier tipo de sistema, dispositivo o de personas, ¿de acuerdo? De tal forma que nos va a proporcionar esas capacidades de reacción ante cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de cambio y lanzar preguntas a nuestros datos en tiempo real y poder acceder a una información eh, verídica de lo que está sucediendo en nuestro entorno, ¿de acuerdo? Al milisegundo. Una vez introducido lo que es Splunk y la filosofía principal del producto, vamos a analizar un poco la arquitectura de la solución para que veáis cómo podemos desplegar esto en nuestra red. Por un lado, tenemos, como veis en este diagrama en forma de pirámide, tenemos tres elementos o tres escalones. La base de la pirámide está formada por las fuentes de datos, ¿vale? Las fuentes de datos, como os comentaba, puede ser cualquier aparato, cualquier aplicación o servicio que arroje información. Ese dato tiene que ser capturado de alguna forma, ¿de acuerdo? Splunk pone a disposición de sus clientes una serie de mecanismos que nos va a ayudar a la hora de implementar la solución y de recopilar todas estas fuentes de datos, ¿de acuerdo? ¿Podemos ingestar la información directamente en Splunk de la fuente de datos? Sí, lo que pasa que, bueno, por cuestiones de buenas prácticas y de higiene de la arquitectura de Splunk, pues se aconseja que despleguemos los elementos que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Uno de ellos, que es bastante importante, es el Splunk Forwarder, ¿vale? El Splunk Forwarder es una instancia dedicada a... ¿Os podéis poner en mute, por favor? Es que se me mete un ruido de fondo muy molesto. Gracias. Como os comentaba, un Splunk Forwarder es una instancia de Splunk que se encarga de recopilar la información, darle cierta redundancia a la extracción del dato y proporciona también capacidades de balanceo de carga, cifrado y compresión, ¿de acuerdo? Muy importante, el dato en origen no se toca. Recopilamos la información tal cual, ¿de acuerdo? Según nos viene de nuestra fuente de datos y lo pulsamos hacia el siguiente eslabón de la cadena, que son los indexadores, ¿de acuerdo? Los indexers son el punto más importante de nuestra arquitectura de Splunk. ¿Por qué? Porque nos van a proporcionar la persistencia del dato, el almacenamiento, la inteligencia artificial, la correlación y van a dejar el dato preparado para ser accedido por los usuarios, ¿de acuerdo? En este punto de la cadena, lo que vamos a hacer es, no solamente, como os comentaba, no solamente vamos a almacenar el dato en índices, de ahí el nombre del elemento, sino que vamos a aplicar los algoritmos de correlación e inteligencia artificial que sean necesarios para extraer la información que nos interesa en cada momento. ¿De acuerdo? Cuando hablábamos de la diferencia entre Splunk y la competencia, hablábamos de que con productos de la competencia necesitamos definir el esquema de datos antes de ingestar la información. Con Splunk esto no ocurre, ¿vale? No tenemos que definir el esquema de datos. Lo que va a hacer Splunk por nosotros es que a la hora de ingestar la información, él mismo va a extraer el esquema, ¿de acuerdo? Y, lo que se conoce como esquema al vuelo, ¿vale? Es un esquema en tiempo de lectura. Splunk, mediante sus mecanismos de inteligencia artificial, es capaz de reconocer campos interesantes en base a su prevalencia, etcétera, para que el usuario pueda acceder a ellos. ¿De acuerdo? De tal forma que no tengamos que definir el esquema del dato y en caso de que el esquema del dato sea modificado en un futuro porque el software se actualice y se cambie el tipo de logs que estamos ingestando, pues no nos suponga un impacto ni un dolor en nuestro desarrollo. ¿De acuerdo? El mute, por favor. Luego, además, tenemos en la siguiente capa un elemento que se llama Search Head, ¿de acuerdo? O cabeza de búsqueda. Este elemento de aquí lo que hace es proporcionar la interfaz gráfica de usuario y además permite distribuir las búsquedas en tiempo real
hacia los distintos indexers que tengamos desplegados, también proporcionándonos capacidades de balanceo de carga y permitiéndonos una mayor optimización de los recursos de nuestras máquinas. Como os he comentado, el producto es escalable hasta el infinito y podemos escalar cada uno de los elementos de la cadena en horizontal, ¿de acuerdo? Splunk se licencia por ingesta diaria en gigas y solamente por ingesta diaria en gigas, da igual las máquinas que tengamos desplegadas y cómo queremos o cómo queramos montar la alta disponibilidad de cada uno de nuestros elementos, ¿vale? Se pueden clusterizar en activo-activo de tal forma que nos permitan crear una replicación del dato total, ¿de acuerdo? Ya por terminar, vamos a dar un poquito más de cobertura a esto que comentábamos de flexibilidad y el escalado. Como os comentaba, desde Splunk podemos montar una plataforma de datos para todo, ¿de acuerdo? Es aquí donde entra en juego una de las ventajas del producto, que era esto que comentábamos de la flexibilidad. Y es que con una sola plataforma yo puedo dar casos o respuesta a casos de uso de todo mi entorno corporativo, ¿de acuerdo? Independientemente del silo del que me venga el dato o independientemente del tipo de dato o de infraestructura que yo esté ingestando. De tal forma que desde Splunk yo puedo tener unas aplicaciones, unos dashboards para analizar mi infraestructura IT y que luego además esos datos me sirvan para analizar mediante KPIs el impacto que tendría en mi negocio, en un caso de uso de Business Analytics, una caída de un servidor en un momento dado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Lo mismo con la seguridad. Yo puedo detectar en un momento dado que tengo una intrusión en mi red y que se están llevando, por ejemplo, información de mi entorno de desarrollo. Como veis, aunque los datos vengan en silos, yo soy capaz de obtener toda esa información, correlarla y tenerla presentable en una plataforma central, en una ventana única, desde la cual yo puedo no solamente ver lo que está pasando en tiempo real, sino lanzar investigaciones de lo que ha ocurrido en un momento determinado o ver cómo va a estar mi sistema pasado un tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Pues mediante aplicaciones y add-ons. Yo siempre hago aquí el mismo símil. Splunk vendría a ser el equivalente a un entorno Android o un entorno iOS, ¿de acuerdo? Mientras que otros productos de la competencia, similares, se quedarían en entornos Symbian, ¿no? Entornos de móviles Nokia o Siemens de hace 15, 20 años, que ya venían con un sistema operativo cerrado, con unas aplicaciones dadas por el fabricante que no se podían tocar y, en fin, el teléfono que te comprabas era el mismo desde el momento en que sacabas de la caja hasta el momento que lo tirabas. Con Splunk evolucionamos, damos un salto en el paradigma y pasamos un entorno Android a un entorno iOS siguiendo este símil, ¿de acuerdo? Splunk como tal me va a proporcionar la base del producto y yo a partir de ahí puedo instalar aplicaciones y add-ons técnicos de distinta índole que me van a servir y me van a ayudar a la hora de implementar casos de uso. Es más, Splunk cuenta con su propio marketplace de aplicaciones que se llama Splunk Base, donde yo puedo entrar a ese repositorio de software donde voy a encontrar más de 2.000 aplicaciones, ¿de acuerdo? Que son algunas, muchas de ellas gratuitas y otras son premium, como veremos a continuación. Splunk distingue entre aplicaciones, que ya lo que nos va a proporcionar es un conjunto de herramientas out of the box, una serie de dashboards, reportes, alertas, etcétera, ya creados, y los add-on técnicos. Un add-on técnico, resumiéndolo muy brevemente, es básicamente un conjunto de artefactos que le van a enseñar a Splunk cómo tiene que tratar una información en caso de que Splunk no sepa cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Splunk ya contiene una serie de algoritmos out of the box que va a permitir el tratamiento de la información en la mayoría de los casos, pero caso que Splunk no conozca el tipo de datos que estamos ingestando, tendremos que acudir a un add-on técnico para indicarle a Splunk cómo tiene que ingestar la información, cómo mapear los campos de un evento determinado y además, pues bueno, nos va a tratar o nos va a proporcionar otra serie de facilidades como son búsquedas guardadas y macros ya creadas para poder ejecutarlas en nuestro conjunto de datos. Haciendo un poco más de hincapié en la parte de las aplicaciones, ¿qué tenemos? Por un lado tenemos Splunk como base del producto,
¿de acuerdo? Splunk Enterprise o Splunk Cloud. Tenemos la posibilidad también de contratarlo como servicio en cloud, siendo Splunk el que nos proporciona la infraestructura y la arquitectura de la solución, o lo podemos despegar en nuestro CPD, ¿vale? Una vez que tenemos Splunk, podemos licenciar una de las aplicaciones premium que veis por aquí para dar respuesta a casos de uso un poquito más específicos, ¿vale? Pues en el caso de IT tenemos un conjunto de aplicaciones que nos van a ayudar a monitorizar nuestra arquitectura y nuestra infraestructura de IT, que nos van a ayudar a analizar el impacto que supone una incidencia en nuestra red, nos van a proporcionar también métricas de los sistemas, nos van a proporcionar alertas predictivas en caso de posible caída de un sistema. En el entorno de seguridad tenemos, por supuesto, el SIEM. Antes he dicho que Splunk no es un SIEM, pero como SIEM es el mejor. Tiene también un sistema de análisis de comportamiento de usuario y un orquestador para automatizar al máximo las tareas de nuestro SOC. Y luego también tiene soluciones para entornos de desarrolladores que nos van a permitir monitorizar y trazar el estado de nuestros microservicios, nuestros aplicativos cloud, el consumo que se está realizando en un momento dado. Y bueno, aquí faltan una serie de aplicativos adicionales o de aplicaciones adicionales que pues estarían más orientadas a la parte de Business Analytics o de IoT, ¿vale? Pero que no aparecen en esta slide, ¿de acuerdo? Porque si no, podríamos alargarnos en el tiempo bastante. Yo aquí he recopilado las más comunes o las más reconocidas en sus respectivos segmentos. Además de esto, pues bueno, contaros que tenéis la capacidad de desarrollar vuestras propias aplicaciones de Splunk y utilizar el propio Machine Learning Toolkit que proporciona el fabricante para desarrollar vuestra propia IA e integrarla con vuestras aplicaciones de Splunk, ¿de acuerdo? Y sin más, esa ha sido la introducción al producto. Espero que haya quedado claro todos los conceptos. Sé que es un poco difícil así en remoto, pero bueno. Cualquier duda que tengáis, como os comentaba al principio del webinar, podéis ponerla en el chat y estaré encantado de resolverla al final de la sesión. Os dejo ahora con mi compañero Roberto, que nos va a introducir el caso de uso, el caso de éxito que han desplegado desde Ayenta para ver cómo se aterrizan todos estos conceptos que acabamos de ver en un entorno realista. Sin más, Roberto, te cedo la palabra. Gracias. Cojo el micro. Vamos a compartir entonces mi... ok, ¿es posible que estemos viendo correctamente? ¿Sí? ¿Álvaro? Eso parece. Sí, Roberto, se ve perfectamente, se ve todo muy bien, muy claro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nada, lo mismo. O sea, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y gracias a Álvaro, que nos ha dado unos brochazos muy importantes sobre lo que es Splunk para aquellos que no lo hayáis tocado todavía. Espero que esto sea un buen comienzo para hacerlo en algún momento. Y lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer en los próximos minutos es contaros un caso real hasta el detalle que pueda contarlo y responder a preguntas, porque estamos hablando, insisto, de una situación real de una implantación que desde Ayenta hemos hecho y que administramos para un cliente de banca y vamos a ello. Entonces, ahora es cuando no puedo pasar. Sí, perfecto. Vamos a hablar entonces, bueno, solo una slide sobre quién es Alenta y qué pintamos en todo esto. Después vamos a ver el escenario, el reto, la solución, los actos teatrales y un pequeño resumen. Bien, sobre nosotros, muy brevemente, en Alenta somos una consultora de sistemas. Estamos especializados en la integración de soluciones escalables sobre entornos Unix, Linux. Esto a veces se escucha uno mismo y dice, bueno, casi no estás diciendo nada o lo estás diciendo todo. Realmente, el core de lo que hacemos desde hace bastantes años gira siempre en torno a escenarios normalmente de cierto volumen y casi siempre sobre entornos Unix, Linux, que es en lo que inicialmente éramos especialistas hasta que han aparecido cosas que han ido añadiendo más valor que la pura administración. Bueno, temas de misión, visión y demás. Simplemente
He citado 3 como carta de presentación para aquellos que no nos conozcáis y tienen que ver con que, por ejemplo, en esta presentación estamos hablando de Splunk porque realmente creemos que Splunk es un producto que resuelve muchas situaciones que nos hemos encontrado y que si estamos aquí hoy defendiendo y presentando esto es porque realmente podemos hacer cosas muy interesantes y que resuelvan problemas. Poco más sobre nosotros. Vamos al lío. El escenario. Bueno, pues como comentaba Álvaro, Splunk inicialmente podría verse como el Google de los datos de máquina para grandes volúmenes y demás. Otra forma también que aparece en todas las slides o fuentes de información de Splunk es Big Data, Machine Big Data. Y bueno, pues lo que tenemos en el escenario, el que vamos a hablar, por cierto, el escenario nos permiten comentarlo, es Abanca. Abanca es una entidad bancaria pues básicamente con más de 2 millones de clientes, con presencia en 10 países. Bien, una de las que está y funciona bastante potentemente. Y bueno, pues este es el escenario inicial, muy inicial, incluso una versión un poquito más exagerada, de crecimiento importante en cuanto a volumen, velocidad, variedad en eventos de seguridad. Lo de las 3 Vs es el guiño a una de las primeras definiciones de lo que es Big Data. Pues lo dicho, tenemos muchísimos eventos de muchos orígenes distintos y que vienen a una velocidad importante. En este escenario se busca lo que buscamos muchos, incluso en otras áreas, es la fuente de la verdad. Es decir, no quiero tener situaciones bastante frecuentes en las que mis eventos de seguridad están desperdigados por una serie de servidores que, ya no te digo, si hay algún incidente de seguridad, la fiabilidad que puede tener esa información. Entonces, bien, todo esto se resume en un momento determinado con algo que os sonará a muchos en vuestras organizaciones, que es necesitamos un SIEM. Pues este es el escenario y bueno, pues a continuación viene el reto, el nudo. Pues queremos, a partir de aquí, queremos consolidar esta multitud de eventos heterogéneos. Volvemos a lo que decía antes, muchos sistemas, una organización con un poquito de complejidad pues tiene unas docenitas de marcas distintas. Necesitamos escalar de forma sencilla y robusta. Esto es esencial, se puede escalar de muchas maneras. Nosotros defendemos, de hecho, volverá a haber una mención a esto, soluciones sencillas, no es lo mismo que simple, robustas. Y buscamos diseñar una arquitectura flexible y distribuida, que encaja perfectamente con lo que ya adelantó Álvaro. Es decir, necesitamos algo que nos permite definir capas, crecer en horizontal donde sea necesario, en fin, todas esas cosas. La solución. Y ahora vienen el set de slides en las que, bueno, pues cuento y voy a utilizar como backdrop qué es lo que hemos hecho, qué es lo que está funcionando y hacia dónde nos dirigimos. Lo primero, sorpresa, Splunk como SIEM. Aquí me ha gustado mucho, una vez más, Álvaro, lo de Splunk no es un SIEM, pero como SIEM es el mejor. Sí, totalmente. Hablamos de utilizar la potencia de Splunk aplicada específicamente a eventos de seguridad. La parte interesante aquí es que prácticamente todo puede ser un evento de seguridad. Cuando nos vamos a soluciones de competencia con la etiqueta de SIEM, en bastantes ocasiones nos encontramos, aunque bueno, bien, perfecto, hay una calificación de esto que viene del firewall, obviamente es un evento de seguridad. Esto que viene del proxy o del antivirus es un evento de seguridad, pero no sé, en un momento determinado, cosas más, ¿cómo te diría yo?, más exóticas podrían servir como punto de correlación para verificar que algo ha sido un problema de seguridad de verdad y no un falso positivo. Entonces, tampoco se trata de entrar en una discusión filosófica de qué es un evento de seguridad y qué no, pero muchos más eventos de los obvios tienen el potencial de ser útiles para un departamento de seguridad. Entonces, Splunk ahí lo que nos ofrece es esa generalidad sobre la que después podemos ir haciendo foco en aquello que nos interesa. Por supuesto, si queremos y llegaremos a querer si empezamos a consolidar eventos de seguridad, unas funcionalidades más de, bueno, pues lo que el mercado dice que es un SIEM, bien, es el momento de añadir esas aplicaciones premium
como Enterprise Security, que es la que lleva con la etiqueta de SIEM enorme, en la que, bueno, pues tenemos workflows definidos, búsquedas preconfeccionadas, dashboards específicos para seguridad y ya nos vamos ya al siguiente nivel, que es utilizar Phantom, que es un SOAR, y en la que es el momento en el que ya tenemos todos los eventos que queremos en Splunk, identificados, catalogados, ya tenemos nuestros workflows de incidentes notables, se los paso a este operador para que los analice y demás. El paso siguiente es automatizar la respuesta a los eventos de seguridad. Y ahí tenemos Phantom. Entonces, ¿qué tenemos? La posibilidad de construir de una forma muy ordenada, porque además estas cosas hay que empezarlas poco a poco para que no se nos atraganten, un SIEM partiendo de Splunk. Más detalles sobre esta implementación, que es muy interesante. La plataforma, para que esto no se quede en el aire, o sea, ¿dónde lo hemos montado? ¿Cómo está funcionando esto? Bien, este es un escenario en el que tenemos Splunk montado sobre lo que se viene llamando las infraestructuras hiperconvergentes. Por ejemplo, Nutanix, en este caso es Nutanix. No es el objeto de la presentación de hoy, pero bueno, es otro producto que nos gusta bastante. Entonces, Splunk aquí está montado sobre Nutanix. ¿Por qué? Y esto es aplicable a cualquier plataforma equivalente a Nutanix. Porque Splunk pide una buena capacidad de entrada y salida, especialmente en lectura, al menos en este escenario. Aquí nos ayudan funcionalidades como la Data Locality, la capacidad que tiene esta infraestructura de virtualización para mover los bloques de datos y hacerlos accesibles lo más rápido posible a los nodos que lo requieran. Es importante en Splunk. O sea, decir, a Splunk para que funcione hay que alimentarlo bien. Tenemos la posibilidad de tener una flexibilidad tremenda a la hora de definir e iterar arquitectura. Estas otras cuestiones interesantes. Lo que comentábamos antes, Splunk se licencia por volumen. La arquitectura que tú quieras montarte ya es una cuestión tuya y ahí puedes empezar desde escenarios de pocos gigas en los que un único servidor puede de sobra hasta escenarios de terabytes en los que sí hay capas que requieren un cierto número de servidores para funcionar como queremos. Y bueno, ese tipo de infraestructuras sobre las que montamos Splunk, bueno, pues nos dan la capacidad de añadir servicios auxiliares con un esfuerzo razonable. Más detalles sobre esta base sobre la que estamos, Splunk. Bien, volvemos a votar por la sencillez como valor, menos partes móviles, no es el objeto de la presentación, pero HCI precisamente lo que hace es eliminar cuestiones de redes de almacenamiento específicas y demás por simplemente nodos. En este caso tenemos 2 clústeres de 5 nodos con políticas de copia local y remota para servicios no replicados a nivel de aplicación. ¿Qué significa esto? Que, bueno, pues Splunk de forma nativa a nivel de aplicación ofrece capacidad para replicación de eventos, es decir, podemos tener nuestros factores de replicación en los que un evento está, o los teras de eventos están replicados en sitios distintos, optimización a la hora de hacer consultas y resiliencia o resistencia a fallos y recuperación de los mismos. Entonces, bueno, pues que sepáis que HCI ayuda, Splunk lleva a cabo esta replicación. Sobre la arquitectura específica de Splunk, en este caso, lo que tenemos es una buena cantidad de forwarders, que son estos elementos que reciben los eventos de multitud de sitios, y creedme que es multitud de sitios y formatos, ¿vale? En los que hacen estos forwarders, actúan sobre estos eventos haciendo un primer masaje y identificando determinadas cuestiones para enviarlos inmediatamente a la capa de indexers, que son los Splunks que tienen el almacenamiento, son los responsables de almacenar y de ejecutar, o más bien responder a las peticiones que les llegan desde la capa del Search Head Cluster, que es, bueno, pues para entendernos, el interfaz de usuario, el sitio al que los usuarios se conectan. Hace más cosas, todo es una simplificación. Pues Splunk tiene muchas cosillas, ¿no? Pero podemos verlo como la capa a la que se conectan los usuarios para hacer sus consultas, ver sus dashboards y demás operativa. Bien, sobre la solución en global, bueno, pues Splunk, una de las fortalezas, es su capacidad de integración con otras tecnologías que le ayudan en su propósito.
Además de lo que comentaba Álvaro, de un marketplace en el que podemos encontrar cientos, miles no me sé los números, porque al final es decir, hay aplicaciones premium con una complejidad y una entidad muy relevante, como por ejemplo las de seguridad y demás. Hay aplicaciones, más bien add-ons, que vienen directamente del fabricante para facilitar que Splunk adquiera y pueda indexar y pueda extraer campos de sus eventos. Solo por citar algunos, bueno, pues desde Palo Alto, Cisco, ponga usted aquí el nombre de dispositivos que generen eventos interesantes. Lo más probable es que haya en el marketplace una aplicación que facilite la indexación, ingesta y te proporcione, bueno, pues unos paneles de visualización de qué es lo que está pasando. Entonces, estamos hablando de un producto con, bueno, pues una transversalidad muy potente. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, ofrece todas las APIs necesarias para interactuar con sistemas que lo alimenten. Pues, por ejemplo, y para ir a lo concreto, bueno, pues en este caso concreto tenemos una enorme cantidad, o sea, picos de cientos de miles de eventos por segundo procedentes de dispositivos que se comunican vía syslog. Bien, estos son detalles de implementación. Splunk puede actuar, esto es una pinceladita de implementación, Splunk puede actuar como receptor directo de eventos de syslog. En una situación con con un volumen modesto, bueno, pues es sencillo poner a Splunk a escuchar en el puerto 514 y recibir eventos de syslog. En instalaciones más grandes, bien, lo que hemos hecho es tener una batería de servicios, de servidores con un servicio rsyslog que recibe a toda pastilla los eventos, los mensajes, en este caso de syslog, que sean necesarios, que alimentan a un sistema Kafka. Kafka es, bueno, simplificándolo mucho, es un gestor de colas. Realmente es un sistema que recibe mensajes que clasifican una serie de topics, que son unas colas, para que otros sistemas consumidores los consuman y los integren o hagan algo con ellos. Entonces, en este caso, estamos utilizando este rsyslog y Kafka, y desde Kafka, otro ejemplo más de buena integración con herramientas potentes, un consumidor en el marco de Kafka Connect, esto es otra tecnología que también daría para una charla enorme, ¿no? Pero bueno, hay un conector específico de Splunk que permite consumir eventos de Kafka. Comento esto porque sí que es probable que en algunos sitios ya estén utilizando Kafka para otras cuestiones, y que es muy fácil hacer que Splunk se enganche como consumidor de Kafka y empiece a indexar y a procesar esos eventos. Se lleva bien con sus vecinos, dicho de otra manera. Más detalles de implementación que pueden ser interesantes. Este es un despliegue en el que comentaba que tenemos dos clústeres de 5 nodos con bastante poderosos, ¿bien? Y que realmente la cuenta total podría ser de en torno a unos 30 servidores virtuales, de los cuales, bueno, pues una buena parte son instancias de Splunk, pero también hay, bueno, pues las instancias de Kafka, rsyslog y demás, ¿no? Para gestionar todo esto, lo que utilizamos desde Alenta, y como parte también de otras cosas que hacemos, es Ansible como orquestador a la hora de, bueno, configurar, desplegar, hacer upgrades, gestionar pues, un número interesante de servidores y que no se transforme en una artesanía, ¿vale? Bueno, Ansible más Cloud Init para directamente el provisionado de las máquinas virtuales, y Ansible para el provisionado y gestión de los servicios en las máquinas virtuales. ¿Qué nos permite esto? Bueno, pues que en una instalación de este tipo la gestión, la administración sea manejable. Es decir, que un upgrade de algo que tiene cierta complejidad necesaria, bueno, pues puede hacerse de una forma razonable y con cero downtime, que esa es otra. Es decir, estamos hablando de entornos en los que esto no puede parar. Bueno, pues las facilidades que proporciona en clustering Splunk nos permiten hacer rolling upgrades, bien, todas las prácticas recomendables en un entorno de estas características.
Y bueno, pues el resumen, porque claro, es decir, esto estamos hablando de una instalación que ha ido progresando. Esto empezó, yo creo que eran Splunk, de hecho 4X, ¿no? Ya ha llovido, ya ha llovido. Ahora mismo estamos en 8X y hablamos de Splunk como el SIEM. En la primera o en la segunda transparencia hablamos de queremos un SIEM. Bien, o sea, Splunk como el SIEM, flexible y escalable. Hablamos de vamos a recibir eventos, vamos a catalogar eventos y vamos a darle un uso en el área de seguridad. Ojo, porque en muchos escenarios se comienza con Splunk utilizando para una cosa y termina evolucionando para otras muchas más. O sea, en este caso, en este escenario ha empezado como SIEM, continúa y crece mucho como SIEM, pero sí hay otros sitios en los que, bueno, pues ha empezado para quiero ver el rendimiento de mis servidores, casi como un APM, y ha evolucionado a que, oye, pues seguridad están probando esto y les gusta. El otro punto con el que bueno, siempre intento quedarme o que la gente se quede es que lo sencillo es robusto. Entonces, aquí tenemos a Splunk que puede empezar con algo muy sencillo. O sea, una primera instalación de Splunk es el tercer punto, bajar un trial, alimentarlo con unos cuantos eventos y ver qué se puede hacer con él, que no es poco. Es decir, pasar de una situación en la que tengo 20 servidores o 3 servidores y tengo que hacer login en cada uno de ellos para ver qué es lo que ha pasado a una situación en la que lo tengo consolidado, tengo un sitio aparte y puedo correlar, es un mundo de diferencia. He añadido la HCI como ejemplo también de sencillez y robustez y lo he dicho. Ideal, bajar un trial son unos minutos por no funcionar, en serio, o hablando con nosotros, que es la otra opción y la que también os recomiendo. Y poco más, lo que comentábamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, curiosidad, hasta donde pueda leer y gracias. Muchas gracias, Roberto. Mira, sí, tenemos dos Sí, preguntas. ajá. Mira, ¿cuál es el proceso normal y cuánto tiempo suele ser necesario para obtener beneficios de una implantación de Splunk? Vale, vamos a ver. Soy gallego, voy a responder depende, pero ahora concreto. Realmente, lo que ya se intuía algo antes con lo que decía. El comienzo tiene que ser, no voy a decir lento, pero tiene que ser seguro. Y ese comienzo, cuando hablamos de SIEM, aparte es una conversación que he tenido varias veces hace poco, cuando hablamos de SIEM, tenemos que ser conscientes de los pasos previos para llegar al mundo ideal al que queremos llegar, que se puede llegar. Entonces, esos pasos previos son, bueno, pues la catalogación, la identificación de qué eventos me interesan. Es decir, a veces es algo tan trivial como, a ver, tengo estos 3 servidores Windows que son los más potentes y los más críticos, bueno, pues los eventos de seguridad de Windows. Ya está, identificados. Unos. Enviarlos a una instancia de Splunk que acabamos de instalar en modo trial no sé si son 60 o 90 días, también es instalar 2 piezas de software. Una en un servidor, que es el servidor de Splunk, y otra en los servidores Windows, que es un pequeño agente con un footprint muy pequeñito. En el momento en el que empiece a bombear estos servidores Windows eventos a Splunk, ya puedes hacer consultas. Esto nos ha pasado en cada prueba de concepto que hemos hecho. Es iniciar una prueba de concepto, alimentarla un par de días de eventos del cliente para que éste identifique, vamos, hace nada, hace unas semanas, identifique, oye, pues efectivamente no estamos logueando este campo de este tipo de eventos que nos interesa para propósitos de seguridad. Es que a veces, es que hasta hemos dado valor, mucho valor en la prueba de concepto. Entonces, resumiendo, o sea, ¿cuánto se tarda en empezar? Poco. ¿Cuánto se tarda en sacarle partido? El mismo tiempo, creo, en mi experiencia. Gracias, No Roberto. sé. Mira, la segunda, ¿puedo compartir Splunk entre distintos departamentos para que cada uno de ellos pueda utilizarlo de forma independiente con distintos tipos de eventos y propósito? Bueno, yo he cogido aquí el micro, no sé, Álvaro, si quieres, por favor. Es decir, lo que decía, si quieres puedo responder yo a esta, sin problema. Venga, por favor.
Pues sí, la respuesta es sí, se puede, ¿vale? Podemos definir un conjunto de usuarios que puedan acceder a ciertas aplicaciones y las aplicaciones, por supuesto, las podemos definir por departamento, incluso. O sea, si yo tengo un departamento de IT para mi NOC y otro departamento de seguridad para el SOC y cada uno quiere acceder a su aplicación y a su contexto de los datos, se puede segregar también por rol. Incluso también en función del puesto que tenga ese usuario, si hablamos de un nivel C, ¿no? Un CISO, un C o lo que sea, también le podemos dar acceso a Splunk y a ciertos paneles ya personalizados para que ese usuario que quizá no tenga el conocimiento técnico sobre Splunk suficiente para elaborar búsquedas, pues pueda ver en un panel muy sencillito, muy gráfico, muy visual, muy ejecutivo, a fin de cuentas, toda la información que él quiera consultar de un simple vistazo. Muy bien, gracias. Tengo una pregunta también por el chat. Ajá. ¿Qué opciones de consulta y visualización ofrecen los componentes cliente de Splunk? A ver, la visualización en Splunk es uno de los elementos más potentes. Por supuesto, o sea, todo parte de una buena recolección, una buena indexación del dato. Pero la visualización es más, o sea, uno de los clásicos lemas de Splunk es bueno, el poder de visualizar en gráficos algo que habitualmente se consultaba en modo texto. Algo tan sencillo, es que de verdad os recomiendo que vayáis a un trial, algo tan sencillo como hacer una búsqueda nada sofisticada, yo qué sé, buscar en los logs de un Apache un estatus 500, un 503 o lo que sea, y que sin más te salga una línea temporal con las barras, con las frecuencias de este tipo de eventos y que veas un pico a las 4 a.m., es que es una información preciosa. O sea, mucho más que hacer un grep y contar las líneas y demás. Entonces, no sé, es decir, realmente me lo creo porque lo utilizo. Bien. Entonces, partiendo de eso, de lo importante que es la visualización en Splunk, tienes un catálogo muy potente de herramientas para crear esas visualizaciones. Por citar algunas, bueno, por supuesto, o sea, gráficos de línea, acumulativos, mapas, contadores y la capacidad para que un usuario de forma interactiva se cree sus propios dashboards. Cuando un usuario tiene acceso a Splunk con su perfil, lo que decía Álvaro, podemos dar distintos niveles de permiso y demás, tiene capacidad para crear sus propias búsquedas sobre los datos y sus propios dashboards, pero en plan point and click. Evidentemente, con capacidades de programación se pueden hacer cosas mucho más sofisticadas, pero sí, es decir, si una de las capacidades clave de Splunk es esa consolidación de grandes volúmenes de datos, la siguiente es la capacidad de consulta y graficación de esos datos. Mira, No sé si he Roberto, contestado, como siempre. gracias. Hay otra pregunta de Eduardo. Buenos días. Para conocer más detalle de la arquitectura STEAM, spec requerida para una implantación robusta, ¿cuáles documentos sugieren consultar? Álvaro, ¿quieres? Bueno, hablábamos antes de que Splunk es una solución software, ¿vale? Es totalmente abstracta del hardware que montemos por debajo, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en base al volumen de datos que vayamos a ingestar en la plataforma tenemos una serie de buenas prácticas a la hora de pues montar X números de indexer, X números de searchget, X números de forwarder, ¿de acuerdo? Y además también en base a cómo queramos montar el clusterizado en caso de que lo queramos montar, pues también tenemos una serie de recomendaciones del propio Splunk, ¿de acuerdo? Luego, además, habría que consultar la documentación del propio fabricante de hardware donde estemos montando la solución. Pues en este caso, como veíamos con Roberto y Abanca, en este caso la ha montado sobre Nutanix, que ya pues, te proporciona la hiperconvergencia por debajo y te facilita mucho el escalado en horizontal, pero quizás el fabricante de hardware que tú estés usando en un cliente determinado no te lo pone tan fácil. En ese caso tendrías que ir a consultar la documentación de ese fabricante para ver exactamente cómo puedes aumentar o cómo crear una arquitectura un poquito más robusta. ¿De acuerdo? No sé si quieres añadir algo más, Roberto. Nada, o sea, más uno, totalmente.
Muy bien, pues no sé si hay más preguntas que realizar. ¿Estáis en el momento de realizar son los últimos minutos para realizar vuestras preguntas? ¿No? Bueno, pues ¿queréis comentar algo, Álvaro, Roberto? ¿Hay algo que queráis que se os ha quedado en el tintero y que queráis expresar antes de finalizar el webinar? No, simplemente dar las gracias a los asistentes por su tiempo. Sabemos que este tipo de webinar en remoto, pues bueno, siempre es un poquito más especial que hacerlo presencial. Y bueno, básicamente que por mi parte estamos encantados de haber contado con vuestra asistencia y espero que os haya sido de utilidad. Sí, por mi parte lo mismo, os agradecerlo totalmente y simplemente añadir que en nuestro caso como integradores quedamos a vuestra disposición para pues cualquier duda adicional y bien, o sea, nuestro trabajo algunas veces es ayudar a los departamentos que tienen esta necesidad, que son muchos, a convencer a su capa superior de la ventaja que supone esto. O sea que aquí estamos para lo que haga falta. Muy bien, pues por mi parte, muchas gracias a todos. Esperamos que este webinar os haya servido para aprender, entender y resolver todas vuestras dudas. Muchas gracias a todos y feliz semana. Muchas gracias por haberos conectado y por vuestro tiempo. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Feliz día. Chao.